One, two, three, four. Hola, alumnos. Me da un poco de lata tener que estar haciendo esta clase eh, sin sonido de fondo. Espero que no les distraiga tanto. Así que vamos a ver una de las últimas materias asociadas a este curso. Así que espero que el video les sea de utilidad. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de datos, tipos de datos, porque si bien ya han trabajado muchos con ellos, hay un par de cosas que tenemos que destacar también asociados a temas de metadata y cosas de ese estilo. Así que de eso vamos a conversar, o eso es lo que van a escuchar en esta clase. Bien, lo primero que hay que tener claro es que los datos son una colección de objetos y atributos. En ese sentido hay que tener claro que cada atributo pertenece a algún tipo de propiedad. Tiene una característica asociada a una entidad más grande. Ahí es donde, por ejemplo, se toman, bueno, del ejemplo de la diapositiva, aparece en la tabla estado civil. Si es que en la última columna está asociada así, es como una clasificación de si esto puede ser estafa o no. Tienes un identificador al principio, cada uno es tiene los diferentes valores, una característica dentro de la entidad. Ya, esto es algo que ustedes ya han visto, saben que los valores pueden ser distintos, pueden ser textos, pueden ser números, pueden ser fechas, entre ellos pueden representar diferentes cosas. Un número no necesariamente corresponde a un valor que yo puedo sumarizar o agregar. Los textos te pueden ayudar a categorizar o te pueden ayudar a individualizar una entidad. Es por eso que tenemos tipos de datos que son nominales, ordinales, pueden venir en intervalos o pueden representar tasas. Eso ya lo podemos ver en el trabajo que van a hacer ustedes cuando entreguen los indicadores, que muchos de ellos van a estar basados en términos de tasa. ¿Ya? Esto es importante porque dependiendo del tipo de dato es el tipo de operación que se puede hacer sobre él. Sobre las numéricas tenemos claros que se pueden realizar operaciones matemáticas sobre ellos. Hay otras variables que simplemente te sirven para aclarar un concepto, otros te sirven para ordenar o para distinguir entre diferentes entidades. Así que en ese sentido, cada una de las variables, dependiendo qué es lo que representan en el contexto, se le pueden ejecutar diferentes tipos de operaciones. Eso nos lleva, yendo rápido en esta parte, a que los conjuntos de datos que ustedes tengan pueden conformar diferentes tipos de bases de datos. Acá hemos visto principalmente dos: las bases de datos transaccionales, que es de donde sacan ustedes los datos para trabajar con sus datamart, y por otro lado los esquemas multidimensionales, o como dice en la diapositiva, multirelacionales. Pero más allá de eso hay otros, muchos tipos de datos más que podrían serles de interés. Entonces acá, por ejemplo, cuando uno trabaja con datos estructurados, hay que tener cuidado con la dispersión de datos en términos del volumen o los diferentes valores que pueden tener. Obviamente, si ustedes trabajan con variables de tipo continua, el espectro de valores distintos que puede llegar a tomar es muy amplio. No así, por ejemplo, si es que trabajaran con categorías o variables numéricas que establecen algún tipo de orden. Probablemente eso ya sería un dato mucho menos disperso, porque un ranking no llega hasta el infinito, sino que tiene un límite. En cambio, valores continuos, ustedes saben, cuando uno está parado los reales, las posibilidades son infinitas. Y en ese sentido, ustedes deben ir decidiendo qué tipo de datos son los que van a utilizar y en qué espectro los van a manejar. ¿Ya? Y en general, en lo que se refiere a cómo se representan los datos, están más acostumbrados a trabajar con matrices de datos, donde cada columna representa un valor y las filas es el valor en específico de cada una de ellas para una entidad en particular. Llevándolo al lenguaje de lo que hacemos en Data Warehouse, las matrices de datos son todas las tablas que conforman dimensiones o que conforman la FAC. Cada una de las filas
en la FAQ, por ejemplo, representan una transacción en sí, mientras que en las dimensiones cada una de las filas de la dimensión representan a una entidad independiente que eventualmente dentro de la FAQ se puede repetir en diferentes hechos, pero en el contexto de la dimensión sabemos que tiene un valor único. Este es otro tipo de datos que uno trabaja sobre todo cuando quiere hacer minería de texto, que son las matrices de documentos, donde en las columnas pueden ver representados conceptos o palabras o raíces de palabras, mientras que en las filas ustedes ven un documento en específico. Y por documento puede ser un archivo, un correo, una página web, cualquier cosa que se pueda considerar como documento dentro de la base. Entonces el cruce de documento-palabra te muestra la frecuencia que tiene esa palabra dentro del mismo documento, o sea, cuántas veces aparece. Ya esto, como les digo, es muy útil cuando uno hace minería de texto, y de hecho los primeros algoritmos asociados a minería de texto se hacen con matrices de documento-palabra. Obviamente hay un trabajo previo para llevar muchas de las palabras a sus raíces para evitar conjugaciones. Y lo otro también es que se eliminan palabras que no tienen mucho valor desde el punto de vista de la caracterización de un documento. Por ejemplo, hilativos, artículos, conectores, todo eso queda afuera y solamente se quedan con palabras relevantes. Generalmente sustantivos, verbos, adjetivos, que pueden ayudar incluso si uno lo va puliendo más, a veces conjuntos de palabras establecen un concepto y también se revisa cuántas veces el concepto aparece dentro de la matriz. Acá tenemos otro ejemplo que son datos, son arreglos. Si se dan cuenta, son temas más transaccionales, donde se ve la repetición, el mismo concepto se repite en diferentes registros, y eso uno lo puede transformar a este concepto matricial, dando por un lado el ID del documento, haciendo columnas los diferentes conceptos que están acá y viendo las frecuencias de cada uno. Y ahí es donde llegamos a otro que ya es familiar para ustedes, que son los datos multirrelacionales. Estamos hablando aquí del modelo de Datamart o Data Warehouse, donde uno tiene, aquí tenemos una transacción que es la clasificación de una película, y eso fue asignado a través de un usuario y de una película, obviamente. Entonces ahí tenemos dos dimensiones. Entonces cada uno de los atributos corresponde a un objeto dentro de cada una de las tablas. Acá los diferentes usuarios, las diferentes películas, y acá se cruzan como hechos diciendo que el usuario tanto de la película tanto le entregó una clasificación X. Y ahí ustedes tienen identificada la transacción, que es el hecho de rankear una película, y por otro lado acá tienen a los diferentes usuarios y películas como las entidades en las que se ve involucrado este hecho. Así hay otros tipos de formas de representar los datos. Uno podría tener los datos en forma de grafo o en forma ordenada como una secuencia. Esto lo presentamos más para que sepan que no todos los datos a los cuales ustedes pueden tener acceso van a estar tabulados o van a tener estructura, o no todos van a tener la misma estructura, ¿ya? Porque si se dan cuenta de esto, tiene un cierto orden, pero eso no significa que lo vaya a poder guardar directamente como tabla. Entonces ahí ojo en ese sentido. Eventualmente en el futuro, si siguen trabajando en esto, van a empezar a ver que hay algunas fuentes de datos que no necesariamente van a estar bien estructuradas como lo han estado las fuentes con las que han estado trabajando en el proyecto del curso. Ahora, eso nos lleva a otro tema, porque al estar ampliando las fuentes de datos también estamos arriesgando la calidad de los mismos. Entonces, respecto a la calidad del dato, a veces puede ocurrir que el dato venga sucio o haya que realizar algún tipo de limpieza, incluso una revisión, porque hay diferentes inconvenientes que se pueden presentar al momento de trabajar con datos. Por un lado, como dice ahí, 3 ejemplos, que pueda tener ruido o outliers, datos que en realidad no debería considerar dentro del set completo. A veces hay columnas que tienen muchos valores nulos y
yo podría tomar decisiones respecto a qué hacer con esos valores nulos. Y por otro lado, datos duplicados, que un registro esté más de una vez. Y no solamente pensando en que te van a entregar el set de datos y en el set de datos está duplicado, sino que en ocasiones puede estar duplicado porque estoy manejando tantas fuentes que estoy recibiendo el mismo atributo o la misma entidad en diferentes fuentes de datos. Entonces la pregunta es qué hacer con cada uno de ellos, cómo los enfrento. Acá, por ejemplo, el tema del ruido es cuando tenemos datos que hacen que se empobrezca o que no me permita establecer una relación directa o un patrón dentro de ellos. En el contexto de los proyectos de Data Warehouse, en realidad no hay mucho dato, no hay dato que te pueda hacer ruido directamente porque tú lo que quieres hacer es explicar la historia. Entonces no es como que haya algo que te vaya a escapar desde el punto de vista del valor que yo quiero representar al final. Eventualmente, cuando ustedes vayan a construir un indicador, podrían hacer que ese indicador tenga ruido por la forma en que se calcula y tengan que tomar otra decisión. Pero desde el punto de vista del dato base hacia el datamart, no deberían presentar ruido. Sí podrían tener outliers, que son datos que se escapan a lo que uno esperaría de una columna en particular. Por ejemplo, si ustedes tuvieran una columna de sueldos, podría ser muy extraño que una persona ganara 0 o ganara 5, si estamos hablando en sueldos chilenos. Ya hay un cierto rango que se escapa por debajo y otros que se escapan por arriba. Me imagino que los outliers hacia arriba son más difíciles de detectar porque nos falta el que gana mucho, afortunado él, pero hacia abajo es un poco más fácil. Hay otros registros que te podrían ayudar, por ejemplo, las fechas de nacimiento, que podría ser algo un sinsentido. De repente les puede suceder que por cómo está guardada la fecha te dice que la gente nació en el 1900 o hay gente que no ha nacido todavía y va a nacer en el futuro, lo cual podría no tener sentido y esas son cosas que uno podría llegar a detectar. Y un paso previo en los procesos ETL sería tener esta revisión para controlar esos errores o esas inconsistencias y establecer políticas para corregirlas o tomar otro tipo de decisiones, que es muy parecido al tema de los valores faltantes. Tener columnas que tú esperas que llegue un dato y no hay nada. Y ahí, ¿qué es lo que puedo hacer si es que realmente es un dato importante? Porque dentro de las opciones, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero, olvidarme del dato. Lo elimino. Ya. No me sirve, muchos nulos, se va. No lo uso más. Pero si lo quieres conservar, lo que podrías hacer es, por ejemplo, eliminar los registros, la fila que tiene el dato faltante, porque a lo mejor es un dato tan incompleto que no te va a ayudar más adelante. Lo otro sería estimar el valor faltante. Tener una operación interna donde diga, primero, si es que el registro ya tiene un patrón de alguno que se haya ingresado antes, ver cuáles eran los valores que tenían en ese momento y usarlos igual. O tener un modelo de estimación de una variable faltante, ¿ya? Que es un poco más complejo, pero podría ayudar también porque esas estimaciones se supone que tienen otro rango de precisión, más que la regla dura de ver una situación equivalente antes, ¿ya? Y lo otro sería dejarlo pasar, asumir que el valor nulo existe y llevárselo hasta el final. Y si alguien reclama, avisar que tienen que completar mejor los datos porque desde origen venía el dato vacío. ¿Ya? En el caso del dato duplicado, validar que realmente el dato esté completamente duplicado y en base a eso tomar una decisión. Si es que elimino el registro duplicado o se toma alguna política como, no sé, el valor de la transacción en realidad está bien porque fue una compra que se hizo por separado y en realidad debería sumarla, o las voy a llevar las dos a la vez a la base porque las dos son relevantes. En el caso, por ejemplo, que dice ahí que la persona tiene direcciones de correo distintas, tal vez fijarse en las fechas de actualización de ese registro como para quedarse con el más reciente, porque se asume que es el registro más actualizado. Entonces la idea en este caso es tratar de controlar la duplicidad y tomar una decisión de qué hacer con él. En ese sentido,
si yo quiero evaluar la calidad de los datos, hay 4 factores que me sirven para validarlo. Uno es la correctitud, validar que el valor del dato que se está revisando es válido. Por ejemplo, ahí habla del estado civil, asegurarse que sea algo correcto, no que, por ejemplo, aparezca el estado civil y una persona diga estado civil sí o estado civil no. Eso no tiene sentido en el contexto de ese dato, tiene que tener un valor asociado a estado civil. Entonces con eso tú puedes ver cuántos tienen valores correctos, cuál es incorrecto y establecer una tasa de correctitud. El valor del dato tiene que tener una representación única. Cuando yo lo lea, tengo que entender qué es lo que está representando ese dato y no puede tener ambigüedad. Por ejemplo, si es que tengo una constante, una columna, que es una binaria, tengo que tener muy claro qué es lo que significa el valor cuando toma 1 o cuando toma 2. O sea, 0, perdón, porque es binaria. Cuando toma el valor 1 o 0. Porque si yo no tengo claro eso, el valor ya es ambiguo. Porque no voy a saber cómo tomar el valor representado. Consistente, el tema de la escala, ver que todo tenga sentido, lo que hablábamos de las fechas. Si hablamos de fechas de nacimiento, no voy a tener gente que haya nacido en 1500, no tendría por qué en realidad, o gente que haya nacido en el futuro pero que tenga 30 años, eso tampoco tiene mucho sentido, al menos hasta lo que se comprende de esta realidad. Así que todo eso hay que controlarlo, ¿ya? Y la completitud, obviamente, cuántos datos están vacíos y por qué, tratar de encontrar la razón de por qué se encuentran vacíos, ver si realmente afecta mucho que el dato esté vacío o no, y en base a eso ustedes pueden decidir si es que esto está realmente está completo o no. El tema desde ese punto de vista es que a veces es complicado tener los datos consistentes, o no tenerlos es un castigo muy grande. Aquí en las diapositivas, que las pueden revisar después bajándolas de un curso, se van a dar cuenta cuánto le costó a algunas empresas solamente el hecho de tener mal ingresados los datos o incluso que se filtren los datos. Ahí van a ver cómo las malas estimaciones o la mala calidad de los datos afectan a las compañías, y estamos hablando de bajas o pérdidas de millones de dólares. Así que ahí presten un ojo a ver una leída de estas 2 diapositivas para que vean y dimensionen más o menos por qué es importante tener el dato consistente. Y ya para finalizar este video, esta sesión, quería hablarles de la metadata. La metadata es algo muy importante en este tipo de proyectos porque me ayuda a entender el proyecto. Ustedes por el momento lo que han hecho ha sido presentarnos a nosotros directamente todo. De dónde vienen los datos, cuáles son las fuentes, cuáles son las columnas, qué es lo que van a sacar, cuáles son los indicadores, cómo se calculan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienen que asumir que en algún momento ustedes no van a participar de este proyecto o de este desarrollo a futuro. Que ustedes lo van a entregar y va a haber alguien más que se va a quedar a cargo de esto. Y a veces las presentaciones, la documentación no es lo suficientemente completa o no es fácil de leer para alguien que quiere comprender cómo está hecho el proyecto. Entonces, desde ese punto de vista, la metadata me va a ayudar, o más bien no a mí, sino que a la persona que va a quedar a cargo de todo esto, de comprender qué es lo que está construido. La metadata en sí se define como los datos de los datos. Y desde el punto de vista del Data Warehouse responde ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿dónde están los datos que necesito? Si yo estoy ahí, ¿cuál es la fuente original de los datos? En algún lado tengo que tener descritos cuáles son las conexiones. No tendría por qué entrar, por ejemplo, a NiFi y desde ahí empezar a revisar cada una de las conexiones. Debería haber un lugar donde yo pueda revisar la lista de conexiones, el usuario con el que se está conectando y contraseña, cosa que si en algún momento la fuente cambia y me dice la base de datos está en otra parte, entonces yo por último ya sé dónde se conectaba y a dónde se debería conectar y tengo que hacer la actualización. El tema de los procesos, si es que los procesos resultaron exitosos o no, es algo que yo podría ver asociado a la metadata. Es todo lo que está alrededor del proyecto
que no necesariamente ayuda a responder las necesidades del negocio, desde el punto de vista de el hecho que se está analizando, pero sí ayuda a la parte operacional para entender cómo los flujos que ustedes desarrollaron se están ejecutando. Entonces, en ese sentido, la metadata me ayuda a poder convertir los datos del proceso en información. Desde ese punto de vista, la metadata participa en todas partes. En todos lados va a haber metadata. En el Data Warehouse, para dar una explicación rápida de cuáles son las dimensiones, cuáles son los campos que están dentro de las dimensiones, qué es lo que representa la FAC, cuáles son las medidas que tiene, si tengo indicadores, cómo se calculan dichos indicadores, si tengo un reporte, qué es lo que está mostrando el reporte. En definitiva, cualquier cosa que me ayude a describir mis datos en este proyecto va a ser metadata. Entonces está en todos lados y eventualmente ustedes podrían diseñar esa metadata para poder entregarla también. Acá en resumen, ¿qué es lo que se describe? Ahí lo pueden ver más en detalle, pero básicamente todos los aspectos asociados al Data Warehouse pueden estar explicados en la metadata. Ya, lo mismo desde los procesos de TL. Cuándo se ejecutó algo, a qué hora partió, a qué hora terminó, cuántos registros se trajo, cuántos al momento de hacer las inserciones en el datamart, cuántos se ingresaron bien, cuántos se ingresaron mal, cuáles fueron los que se ingresaron mal, si hay un mensaje de error en la ejecución, guardarlo también. En definitiva, es como tener una bitácora de todo lo que hay dentro del Data Warehouse para referencias de las diferentes responsabilidades que están en torno, ya sea el administrador de base de datos, el administrador de los procesos, alguien encargado de control de gestión, que quiera saber cómo están definidos los indicadores, también podría entrar aquí y revisar eso. Entonces, todo eso está disponible en la metadata, que tiene un modelo propio, un modelo de datos propio, tiene sus propias tablas, todo para poder ayudar y complementar lo que ustedes están realizando desde el punto de vista de negocio asociado al datamart. Finalmente, como dice ahí, ustedes lo que van a tener es un directorio de información donde todo lo necesario para comprender el Data Warehouse va a estar ahí, totalmente contenido. Y eso quiere decir también que esto va a tener niveles de visualización, porque no todos van a querer ver toda la información. El usuario final a lo mejor solamente le interesa saber cómo están definidos los indicadores y qué columnas se están tomando y de dónde. En cambio, un administrador de base de datos va a querer ver a dónde se está conectando estos procesos, qué tipo de tablas son las que está tomando, cuál es la cantidad de registros que saca de cada una, si estoy encargado de tomar y hacer gestión del proceso automático, porque esto se supone que yo lo voy a dejar programado para que se ejecute solo en algún momento, esa persona le va a interesar solamente el estado de la ejecución, si se cayó o no y si se cayó por qué, y después de eso lo levanta a otra persona y él va a revisar la razón de los errores. Entonces finalmente toda la metadata puede estar centralizada, pero cada usuario asociado al proyecto va a ver diferentes cosas. La vista desde el punto de vista de negocio ve temas asociados al Data Warehouse o al Datamart desde el consumo de la información. Las vistas técnicas están asociadas a cualquier cosa desde las ETL hasta el modelo de datos, así que tiene otra perspectiva, pero está todo en el mismo lugar. En ese sentido, hay un modelo de datos asociado a esto que ustedes podrían implementar, pero ojo, ¿qué significa implementar esto? Que ya no solamente van a estar guardando datos en el Data Warehouse o en el Datamart, sino que además van a tener que mantener un modelo de datos más grande que se encargue de guardar eventos, procesos, metadata, el diccionario de datos, todo lo asociado y que me describa el proyecto va a tener un modelo propio y eventualmente van a tener que acoplarlo a los procesos que ustedes están ejecutando. Por ejemplo, si es que ustedes en una ejecución agregan, hablemos de la FAC, logran detectar 1000 registros en el sistema fuente y de esos 1000 registros ingresan 900 al Datamart como hechos, habría que registrar en algún lado que de los 1000 que yo lo extraje, terminé insertando 900. Tal vez me voy a preguntar qué pasó con los otros 100 y los voy a tener que guardar en algún lado para revisar.
Si esto se cayera, tendría que guardar que el proceso se cayó, qué día, a qué hora, el mensaje de error, los datos relacionados. Generalmente cuando una ETL se cae es por un registro en particular. Entonces uno tendría que revisar desde que se empezó a ejecutar la implementación, cuál fue el dato que hizo que se cayera, porque después de eso ya deja de funcionar. Entonces, ¿cuál fue el último dato que pasó? Lo puedo revisar y puedo ver la razón por la que se cayó. Bien. Y lo último, que hay una organización que se encarga de definir cuál es la metadata que se tiene que utilizar de acuerdo al tipo de proyecto. Ahí por si quieren ir a ver a esta institución que se encarga de eso. ¿Ya? Mira, además de eso, las diapositivas, porque con esto ya vamos a finalizar el video para que no quede más largo. Hay un caso asociado a cómo se diseña la metadata y qué es lo que vería cada uno. Eso para que lo tengan ustedes en consideración. Y yo creo que en base a esto podríamos aprovechar la clase del lunes para que ustedes aclaren sus dudas de por qué es importante la metadata, cómo se implementa, si es que a ustedes se les ocurriera en el contexto de sus proyectos cómo incluirla. No estoy diciendo que lo vayan a hacer, no lo hagan porque ya suficiente tienen con construir el modelo multidimensional. Si quieren contextualizarlo a sus proyectos, tal vez lo podemos conversar de esa forma. Así que en ese sentido, el llamado ahora, ¿qué sería? Piensen en su proyecto, vean qué es lo que están haciendo y traten de darle una vuelta a cuál sería la metadata asociada a su proyecto. Y si tienen alguna duda respecto a algo asociado a eso, entonces durante la clase lo podemos conversar mientras aclaramos las dudas generales. ¿Ok? Bien. Con eso dejamos esta sesión. Espero que les haya sido de provecho, espero que se le hayan aclarado algunas dudas o hayan surgido nuevos conceptos que no habían visto antes. Así que con esto me despido y espero que disfruten el video y nos vemos en la próxima sesión. Buen fin de semana todo esto porque estoy subiendo esto un viernes, al fin. Saludos.